estaba con perfil bajo y apareció, me refiero a Álvaro Marcelo García Linera, que no ha dicho nada que no haya dicho antes. Claro, la gente reacciona y vamos a tocar el tema, dale. ¿Cuál es el universal que angustia a la gente en Bolivia? El abastecimiento y la falta de dólares para comprar combustible. ¿Cuánto va a tardar el Estado para volver a producir el 50% de las exportaciones? 5 años o 4 años. Si tú no tienes otra respuesta a la falta de dólares que no sea, vamos a producir litio de aquí a 5 años, vamos a explorar nuevos campos de aquí a 5 años, estás perdido. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Bolivia? A eso voy. Si el Estado antes producía el 50%, nosotros teníamos el monopolio de los dólares. Nunca faltaban. Podíamos regular el precio y estabilizarlo. Pero si ahora produces tú el 25% de las exportaciones, ya no puedes controlar el dólar. No tienes dólares. ¿Quiénes tienen los dólares? El privado. Entonces agarro del cuello a los privados y digo, dame tus dólares. Son 25 exportadores que exportan ahorita el 70% en Bolivia. Y ese 25 empresas que exportan el 70% que generan el 70% de las divisas, dejan el 90% de sus dólares afuera, en paraísos fiscales, no lo meten al país. ¿Qué haces como gobierno? Lo agarras del cuello y dices, o me das tus dólares o te quito tu empresa. Lo hicimos nosotros en el 2006. Entonces, siempre hay una salida. El ajuste no es la única salida, pero el progresismo ha quedado entrampado en el ajuste. Tienes que pelearte con alguien. Uno tiene que decidir, ¿me peleo con el 90% de la población o con el 5% de la población? En crisis tú no puedes contemporizar con todos. En crisis tienes que ajustar a alguien. ¿Optas por ajustar al 90% de los pobres o optas por ajustar al 5% de los exportadores? Yo la sacaron del cuello al 5% de los exportadores y me hago dar sus dólares. He visto las reacciones de la gente y lamento que no tengan memoria. Una de las acciones hechas por García Linera y su gobierno fue quitarle la propiedad a don Silvio Marinkovic o a los descendientes de don Silvio Marinkovic, que la tiene desde hace muchísimos años. Y en Bolivia, en Santa Cruz, no era prohibido tener 30.000 hectáreas. Es más, hay todavía quienes tienen 30.000 hectáreas que las dividieron entre sus parientes, entre sus hijos y sus nietos para seguir manteniendo el mismo predio, y esto pagándole. La diferencia está en que no era o traes tus dólares o te quito tu empresa, no, era pagando, era extorsionando, pero todo lo que está diciendo ya lo hicieron. Eso es leninismo puro, gramsciano además. Lo ha hecho García Linera, lo ha hecho el gobierno de Evo Morales. ¿A cuánta gente no han extorsionado bajo el mismo argumento, trae tus dólares o hace esto, hace lo otro? Y yo la verdad es que no le encuentro nada de raro a lo dicho por García Linera, porque lo hemos denunciado permanentemente sobre las cosas que están haciendo, solo que no les quitaban las propiedades de la gente. Lo que hacían era extorsionar a la gente, porque para eso han sido maestros. Nosotros lo estabilizamos el dólar. ¿Cómo lo estabilizaron el dólar? Ustedes lo reventaron el precio del dólar o el boliviano, porque había un cambio irreal. Y mientras lo que puso el Estado liberal le permitió al gobierno de Evo Morales seguir como estaba, no había queja de nadie. Entonces el dólar no tenía por qué subir más. Pero no es que lo estabilizaron, es que tenía un precio ficticio porque no subvencionaban. Se acabó la posibilidad de subvencionar y suelta por lo más delgado. El combustible le significa ahora 3.500, casi 4.000 millones de dólares, y no tiene el país. Y entonces cuando comienzan a verse los problemas, porque el Estado no puede comprar. Esta es la realidad. Y lógicamente extorsionaban al 5% de los habitantes de los ciudadanos de este país. A ese 5% que tenía plata. Ellos fueron los que le reventaron a Marcos Iberclay y reventaron un montón más de gente. Lo obligaron a Samuel Doria Medina a vender lo que tenía que vender y lo reventaron con lo de Francesa, la cementera que iba por buen camino. Entonces no hay nada, absolutamente nada nuevo que haya dicho García Linera. Yo no sé por qué se ponen nerviosos, pero además lo está diciendo en una exposición de teoría política. En teoría política no le puedes decir a tu público lo que hay que hacer es extorsionar, pero ellos lo hacían y nosotros sabíamos y denunciábamos. Están extorsionando a los empresarios para lograr tal cosa en el gobierno. Ya hace 25 años que estamos haciendo periodismo y lo hemos denunciado muchísimas veces, y los empresarios mismos nos pasaban datos, pero no podíamos decir porque era bajo libertad de prensa, pero con reserva del nombre, y lo hicimos así. Nunca nombramos a ninguno, pero yo no sé por qué se ponen locos si esta es la verdad. García Linera, como pocas veces ha dicho una verdad a media, porque en vez de quitarle la propiedad, le convenía que ellos la sigan teniendo para que sigan produciendo y puedan seguir pagando la extorsión. De algún lado tenía que salir la plata, porque la del gobierno, la del Estado mismo ya no les alcanzaba, entonces tenían que extorsionar, y extorsionaban a mucha gente. Lo han hecho hasta el cansancio, y las empresas con las que se quedaron terminaron reventadas de verdad.
plata. Álvaro Marcelo García Linera, en su más pura expresión, la verdad es que tenemos poca memoria, por eso nos pasan las cosas que nos pasan. Porque aquí todo el mundo salió a gritar, esto lo ha hecho siempre. No hay ninguna novedad. ¿Qué dijo Montenegro? Todo tiene una temporalidad. Yo quiero recordarle al ex vicepresidente García Linera que cuando él era dignatario de Estado y los dólares también estaban descendiendo, estaban cayendo las reservas internacionales, él nunca aplicó eso. No es que cuando él estaba de vicepresidente las reservas se mantenían en un mismo nivel. Evidentemente no aplicó eso, porque en vez de quitársela, los extorsionaba y no les importaba que sea el Estado el que pierda. Ellos extorsionaban y ganaban plata. Y el Estado perdía, por eso se caían las reservas, y se caían las reservas. Pero se caía, pero ellos aplicaban exactamente la receta leninista. Te voy a apretar. Lenin se hubiera quedado con la plata para el Estado. El señor García Linera se quedaba con la plata para él. Ahí hay una diferencia. Vamos con la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia. Inicialmente creo que es importante aclarar que ya el señor Linera ya no representa nada, pero bueno, en todo caso él vierte algunas declaraciones que están fuera de lugar, fuera de contexto, y en todo caso más bien deberíamos echarle la culpa de todo lo que actualmente estamos pasando. García Linera representa el pensamiento progres y encuentra espacios donde actuar, porque en Argentina hay progres. Por eso dice, por eso critica lo progres, porque dice, no sabemos cómo salir de esto. Él está haciendo un mea culpa cuando habla de lo progres. Él cuando habla de eso está haciendo un mea culpa. Pero García Linera, sí, me parece muy bien que diga, tendríamos que echarle la culpa. Para comenzar, primero lo que tendríamos que hacer es no olvidarnos y después echarle la culpa a alguien. Que García Linera no tiene nada que ver con Arce. García Linera está tratando de empujar a Andrónico Rodríguez y de a poquito también. Esta es parte de una conferencia progre, como le llaman ellos a los que ya no son de izquierda porque el rótulo le viene mal. Socialistas del siglo XXI tampoco quieren ser en Argentina porque son mal vistos, entonces son progres, son progresistas. Y como allá les encanta poner apodos, ahora son progres. Por supuesto que nos va a venir a decir García Linera, me refiero, que ellos dejaron un país en buenas condiciones cuando ya estaba encaminado, ya lo habían metido al tubo, ya iba en caída libre, ya no había forma de pararlo. Yo lamento no haber coincidido con la mayoría, pero creo que es porque les está faltando memoria. La gente tiene que tener memoria. Esto lo hacía, pero en vez de quitarle las propiedades, no, lo hacía que produzcan para ellos, pasándoles una cuota aparte de lo que ganaban. Eso se llamaba extorsión y se va a llamar mañana también lo mismo. Vamos al corte.